Hola, ¿qué tal? Un gusto poder estar el día de hoy con todos ustedes en esta magnífica red, compartiendo más sobre lo que venimos ya trabajando desde hace un buen tiempo y porque queremos que cada vez más profesionales conozcan sobre el e-learning y lo que trae este sector en todo el tema del aprendizaje en línea. El día de hoy empezamos nuestra semana con estos e-talks, donde queremos darle un espacio a cada una de las áreas que conforman el e-learning. Y para el panel del día de hoy no puedo estar más contenta porque comparte este espacio junto con mi persona, cuatro grandes profesionales del e-learning. Ellas son Ingrid Puente, Jimena Espinosa, Jennifer Río y en breve Elaine Salas también que nos va a acompañar. Quiero presentar especialmente a cada una de ellas. Ingrid Puente, ella es directora de talento humano en Data Science Research Perú, psicóloga organizacional, apasionada por la transformación cultural y Learning Spirit. Bienvenida, Ingrid. Muchas gracias, Giovanna. Un gusto poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Gracias a ti por estar presente también. Quiero darle también un cálido saludo a Jimena Espinosa. Ella tiene muchos años de experiencia en proyectos e-learning a nivel corporativo. Ella es consultora independiente y líder de estrategias de aprendizaje. Ha sido ella, ha trabajado en la Academia de Graña y Montero, en Interbank y hoy por hoy en Banbif. Es fundadora también, y es válido mencionarlo, es fundadora de la comunidad de diseño instruccional de acá de Perú, una de las más grandes que tenemos. Bienvenida, Jimena. Muchísimas gracias, Giovanna. Gracias a todos por conectarse y de hablar de un tema que a nosotros nos apasiona muchísimo. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Jimena, por estar con nosotros. Ahora es el turno de presentar a Jenny Ríos. Ella es responsable de la propuesta de programas y cursos blended para pregrado en UTEC y ha sido jefe de educación a distancia en InLearn. Bienvenida, Jenny Ríos, también. Muchas gracias, Giovanna. Muchas gracias a todos. Un gusto tenerte aquí en el grupo y bueno, ya se está conectando con nosotros, ha tenido un pequeño inconveniente en line, pero la quiero presentar, no quiero dejar pasar este momento. Ella está en Argentina y es diseñadora instruccional y es analista en seguimiento y capacitación con experiencia en educación a nivel de educación superior y también en educación básica regular, específicamente secundaria. Ella es experta en procesos formativos en e-learning. Bien, vamos a empezar esta noche con el tema e-learning sin análisis ni diseño instruccional es posible. Quise poner el nombre del tema de hoy a modo de pregunta. ¿Es posible hacer e-learning sin esta etapa? Quiero que nos cuenten un poquito cómo ven el contexto, cómo ven la situación con toda esta cuestión, bueno, todavía fea que estamos pasando, que esperamos pronto superar, pero quisiera que nuestras expertas nos comenten un poquito cómo están viendo este panorama desde su sector, desde las áreas que ellas vienen aportando y trabajando. Empecemos, por favor, te invito un poquito a compartirnos esto, Ingrid. Claro que sí. Bueno, el e-learning no es nuevo, como sabemos. De hecho, ya viene hace un tiempo, pero a raíz de la situación que actualmente estamos viviendo, pues hemos visto cómo se ha acelerado mucho el proceso de incorporación de estrategias e-learning en distintos ámbitos, tanto en el ámbito educativo, social como corporativo. Y esto va de la mano ya con un proceso que se seguía en temas de transformación digital y que que está requiriendo de nosotros y nos está exigiendo cambios. De hecho, el e-learning, si bien viene acompañado por todo el tema de la tecnología, hay también una serie de elementos que progresivamente se vienen incorporando. De hecho, está la inteligencia artificial que comienza a adueñarse y poco a poco, por ejemplo, comenzamos a ver un poco más acerca de el aprendizaje adaptativo, ¿no? Que todavía no lo estamos palpando, pero que ya también se viene muy pronto. Entonces, hay muchos recursos que nosotros vamos a ver que van a estar dándose progresivamente en este contexto y tenemos que estar preparados para ello.
es este tema? Estabas muteada. Sí. Me pasaste a mí la... Sí. Bueno, sí, efectivamente, súper interesante la respuesta de Ingrid, también hablando de las tecnologías y cómo vienen a modificar el proceso de aprendizaje una vez que se monta en una plataforma y que interactuamos con estos diferentes recursos y tecnología de aprendizaje adaptativo, que efectivamente es algo que está hace mucho tiempo dando vueltas y cada vez es más palpable porque también se hace más disponible, más asequible utilizar diferentes recursos, pero respondiendo un poco a la pregunta, creo que es un tema controversial todavía. Es decir, ¿es posible? Sí. ¿Puede ser efectivo? ¿Va a conllevar una buena experiencia? Hay que ver cómo está diseñado. Si no está diseñado, no hay un proceso de entendimiento detrás, posiblemente la experiencia no sea tan buena. O sí, si es que tienes un público que está muy hambriento por aprender y tiene esa necesidad ahí, entonces sí, puede alimentar ese proceso, lo puede convertir en un proceso más social que le resta importancia a otros elementos, ¿no? Entonces, es posible, justo conversábamos, creo que sí, pero bueno, hay algunos elementos que ver, ¿no? Y sin duda es un proceso que mientras más análisis detrás, pues mejor y más efectivo como proceso de aprendizaje. ¿Qué nos dice? Gracias, Jimena. ¿Qué nos dice, Jenny? ¿Cómo has visto, cómo crees que se viene dando este proceso que Ingrid, Jimena y mi persona también coincidimos que debe darse y que es importante? ¿Cómo has visto que se viene dando? En realidad, dada un poco la coyuntura, o sea, hay mucho cambio, ¿no? Todo ha llegado súper rápido, pero a veces perdemos un poco de vista el tema de analizar, ¿no? De ver previamente qué es lo necesario y qué es lo que necesitan nuestros estudiantes, ¿no? Ahora, con el tema de transformación digital y todo ese tema de user experience, de mapa de usuario, también nos brindan muchas pautas de las cuales nosotros nos ayudan como un punto de partida para poder hacer un diseño coherente y que apunte al objetivo, ¿no? Y bueno, de hecho la tecnología ayuda mucho, pero es una herramienta, bueno, al menos yo siempre considero que la tecnología debería ser una de las últimas cosas en las que deberíamos de pensar, ¿no? Es el recurso que al final nos va a ayudar, pero si el objetivo no se logra y no es identificado desde el inicio, ahí es donde tenemos una ruptura, ¿no? Podríamos tener una falla incluso en las propuestas pedagógicas que hagamos. Gracias, Jenny. Antes de pasar a conversar sobre los temas ya a fondo que queremos profundizar en este espacio, el e-learning para quienes recién están entrando un poco es importante dar una definición, no quiero complicar tampoco con ella, definitivamente es aprender a través de las tecnologías, a través de medios electrónicos, específicamente a través del internet, plataformas, etc. Y como bien dice Jenny, lo más importante no es, vamos a elegir el medio ahora por el cual vamos a llegar con estas estrategias para desarrollar los aprendizajes, sino hay el punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? Y en ese sentido, quisiera que, a ver, empezamos ahora por Jimena, nos puedas comentar, Jimena, en ese sentido, si decimos que es importante considerar esta primera etapa, que es el análisis, el diseño instruccional, ¿por qué? ¿Qué pasa si yo no cuido esta primera etapa? ¿Qué has visto tú en tu experiencia que sucede cuando esta primera etapa, ya al extremo, ¿no? O no se contempla o se toma muy a la ligera. ¿Qué has visto? Sí sería interesante poder conocer desde la experiencia de cada una de ustedes por qué es importante en base a justamente lo que ustedes han visto que no se debe de hacer, ¿no? Yo no sé si es que en el mundo académico sucede lo mismo, pero por lo menos en el entorno corporativo, una muletilla, una frase que representa mucho qué es lo que sucede, es que el punto de vista viene a ser desde, o sea, cómo se mira este proceso de aprendizaje, es desde la mirada de quien tiene el conocimiento, ¿no? Desde el experto, desde el área, desde el área que quiere capacitar, el área que quiere... ¿Cuál es la frase que usan? Disponer, poner al alcance del conocimiento o transferir la información. Son frases bien chistosas, muletillas del mundo corporativo que cada vez que se aborda en la capacitación. Y creo que eso representa mucho qué es lo que pasa con el proceso. Primero, que no se mira como un proceso de aprendizaje donde una persona inicia un recorrido en un estado
único a los demás, pero que comparte también ciertos puntos en común. Es decir, cuando tú miras a un grupo, a una audiencia que va a pasar por un proceso de aprendizaje, esos primeros momentos de análisis te permiten entender desde dónde están arrancando, cuál es su punto de partida, qué características tienen en común, cuáles son las experiencias previas que han tenido, cuáles son las necesidades también que tienen como audiencia y cuáles son las diferencias que tienen como personas particulares. Y eso te permite construir algo que responde a esas necesidades, porque por lo menos desde el mundo corporativo lo que pasa mucho es que quieren transmitir información, transferir conocimiento. Entonces, piensan que yo siempre, o sea, cuando converso con mi público, con mis clientes, les hago un dibujito, ¿no? Entonces hago una persona y digo, no es como que entra así o llenas el vaso, o sea, no funciona así, ¿no? Hay información que la persona puede necesitar y no todo lo que tú le quieres dar lo necesita para el resultado que le importa al negocio o el cambio que necesitamos ver o la nueva conducta que queremos ver en las personas. Entonces, ¿quieres que utilicen un nuevo software o no sé, o quieres que utilicen una nueva técnica de venta o, qué sé yo, incluso en los cursos regulatorios que más, o sea, ya, continúa el negocio. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieres ver? O sea, ¿qué es lo que esperas que tus colaboradores en general hagan frente a la seguridad de la información? No nos llenemos de definiciones, les digo. O sea, ¿y qué pasa? Que el público, el cliente, trae información y quiere transmitirla pensando que uno es un estado pasivo vegetal que recibe y ya está resuelto, check, ¿no? Y luego las preguntas de memoria. Entonces, creo que el análisis o el diseño instruccional y tomar en consideración esta primera etapa lo que te permite es entender el proceso de aprendizaje y qué cosas están involucradas en el cambio y en el desarrollo de esta persona, en llevarlo, en acompañarlo durante esta ruta y este proceso. Entonces, eso es un poco lo que yo he visto desde el lado corporativo que puede ayudar a ilustrar qué es lo que pasa cuando no analizas y no lo tomas en consideración. Igual, sí, gracias Jimena. En cuanto a lo que menciona y también respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante cuidar esta primera etapa? Y tomando en cuenta lo que acaba de mencionar Jimena, ¿cómo cuidamos también el hecho de que no se trata de solo transmitir contenido, conocimiento, ¿no? A veces creemos que formar, que educar es sencillo porque tenemos como referencia el hecho de cómo fuimos nosotros educados o formados, ¿no? Y hacemos lo mismo. Cuando hoy por hoy nos encontramos en otros tiempos, en otra época, y el conocimiento, el contenido es fácil de encontrar. Entonces tenemos que ir a un nivel más elevado de desarrollo de los aprendizajes. ¿Cómo cuidamos eso y cómo desde esta etapa inicial le damos este espacio, esta importancia y este valor para poder diseñar un programa y learning de acuerdo a lo que realmente, a los objetivos que realmente estamos nosotros proyectando? Sí, sigo participando, yo feliz. De hecho, además lo que dices me hace pensar en un par de cosas. Una que es, me acuerdo clarísimo, una de las primeras lecturas que hice en la facultad en educacional que hablaban de la relevancia de formar a los docentes y de entender cómo funciona el proceso de aprendizaje, porque uno, cuando no tiene esta formación, acude, como bien dices, intuitivamente a los modelos que ha recibido, los modelos que le han funcionado, y a veces a los que no han funcionado, porque es lo que tiene de primera mano. Es el profesor que te hace memorizar o paporretear y dice, no, pero es que así tiene que ser, y de pronto te das cuenta que estás usando el mismo modelo porque así funcionamos, acudimos por atajo a lo que conocemos porque no tenemos un esquema más profesional o más formado, ¿no? Entonces, a eso nos ayuda a tener esa formación nos ayuda a que el abordaje no sea intuitivo, ¿no? Improvisado. Sí, bueno, estaba pensando en otro ejemplo, pero se me fue con esta intervención. No sé si los demás quieran... bueno, no, sí, un ejemplo, chiquitín, ya me acordé. Que el entendimiento de, o sea, esa fase inicial, este análisis y entendimiento de tu público objetivo, es que tú puedes tener un mismo contenido, pero al tener públicos que tienen diferente, o sea, tienes, no sé, por ejemplo, ahorita yo trabajo en un banco, entonces tengo un público que está en las oficinas atendiendo a los clientes y tengo colaboradores que están en back office, que son staff, que están en su casa trabajando de manera remota y puedes tener un mismo contenido que tienes que abordarlo para los dos públicos. Entonces, si no te tomas un tiempo para entender eso, vas a responder con una misma medida y sabemos que café para todos no sirve. Entonces, diseño instruccional y este análisis previo nos ayuda a hacer un abordaje mucho más adecuado.
y respetuoso de las personas. Muteo, para que alguien más complemente. Creo con esto que menciona, tomar en cuenta justamente el perfil de los participantes, qué importante es, ¿no? Y aquí tomando también el comentario de Nelly Carruitero, disponibilizar el conocimiento, ¿no? Que sea parte de justamente esta etapa. ¿Cómo podemos hacer que este acceso al sea de la mejor manera? Ingrid, te escuchamos, nos gustaría conocer también desde tu mirada cómo has visto esto, por qué es importante tener muy presente esta primera etapa de análisis de necesidades de formación para luego aterrizar en un diseño instruccional. Claro que sí. A ver, esta pregunta es muy importante y a la vez también muy compleja, ¿no? Para esto tenemos que pensar un poco en qué es el e-learning y cómo aprenden las personas a través del online. Y pues nos vamos a dar cuenta que en el e-learning se pueden utilizar distintos formatos. Por ejemplo, se puede utilizar videos, podcasts, blogs, etcétera, armados, organizados y planificados. Pero por otro lado, también tenemos que existen actualmente en el mercado distintas plataformas educativas, hechas algunas a la medida y otras que ya están comercializadas, donde se aborda o tienen un enfoque más de repente a la parte técnica, algunas están más enfocadas en la parte de habilidades o crecimiento personal, y también tenemos aquellas que son tal vez un poco más inspiracionales y actitudinales. Entonces acá lo que nos tenemos que preguntar es, ¿cuál es el objetivo detrás del e-learning? Detrás de esa formación que se dicta. Y más aún, ¿qué hay detrás? ¿Cuáles son las necesidades que tienen las personas a las que va dirigido esta formación? Entonces son estas las preguntas que creo que enchufan con la pregunta inicial que comentas. Y de hecho el análisis lo que nos va a permitir es cuáles son no solamente las expectativas de las personas en relación a qué es lo que necesitan aprender para desempeñarse y para tener competencias que son demandadas por el mercado laboral o dentro de su entorno académico, sino también busca el análisis, entender cuáles son los estilos de aprendizaje de las personas. Es más, podemos ir más allá, podemos ir a cuál es el estilo de vida de las personas. Y no solo eso, sino que también podemos entender, además del individuo, cuál es su cultura, cuál es su entorno y cómo eso influye en el aprendizaje actual que tiene. Entonces, esto nos va a permitir entender mejor y tener un panorama más amplio para poder nosotros elaborar una formación que se ajuste a las necesidades de las personas. Porque hay que ver que no todas las personas probablemente tengan los dispositivos para poder impartir una información o una formación, por ejemplo, si queremos utilizar mobile learning y así muchas otras. O dependiendo del tipo de capacitación que se quiera, va a haber más capacitaciones que apuntan a un tema más procedimental dentro del ámbito corporativo. Yo he tenido la experiencia de trabajar tanto en la parte educativa como corporativa, y en la parte corporativa vemos que la parte procedimental en puestos operativos puede ser muy, muy importante y se tiene que entender cómo podemos ejecutarlo a través de estrategias y contenidos e-learning que acompañen bien a los colaboradores y se cumpla con este objetivo. Brevemente les cuento un ejemplo. Hace poco estuve en una consultoría de innovación y de aprendizaje donde se buscaba que los colaboradores cambien la forma en la que atienden a los clientes. Y para elaborar la capacitación, lo que se hizo fue entender las características de las personas a las que iba dirigido, pero también entender, por ejemplo, cuáles eran las posiciones, porque iba a ser tanto para gerencia como para puestos tácticos. Entonces, esto ayuda a que sea mucho más manejable y también encontrar la forma en la que vamos a conectar a través de nuestro contenido con las personas, ¿no? En este caso se desarrolló personajes para que generen un enganche y se comprenda mejor la impartición de conocimientos y habilidades que se quería dar en ese momento. Entonces, son una serie de elementos en realidad que juegan y que tenemos que capturar en el análisis.
a tomar así cada punto, algunos comentarios que nuestros asistentes el día de hoy, quienes nos acompañan aquí, los participantes, nos están elaborando. Luis Fernando nos dice, ¿no? ¿Cómo considerar estos diferentes estilos y tipos de participantes que podamos tener en un programa e-learning, ¿no? ¿Qué estrategias podemos aplicar? La vamos a responder en una de las siguientes, uno de los siguientes bloques, para poder también tener en cuenta esta parte, porque es algo que todo programa, sobre todo a nivel corporativo, cuando es genérico, suele tener, ¿no? Jenny, te escuchamos, Jenny. Cuéntanos cómo has visto tú este tema, por qué consideramos desde tu experiencia, o debemos considerar desde tu experiencia esta parte, ¿no? Del análisis, del diagnóstico, del diseño instruccional mismo. ¿Qué tal? Sí, mira, en realidad yo he trabajado muchos años en el ámbito académico, entonces ahí es todo un reto porque las carreras ya tienen un plan de estudio aprobado en una modalidad que es presencial, ¿no? Entonces allí el análisis se hace súper importante. En realidad a veces uno dice, pero si ya existe, ya está la malla, ya está el perfil del egresado, ¿por qué necesitas hacer un análisis? ¿No? Más bien es una pérdida de tiempo incluso. Pero al contrario, o sea, yo sí considero que se hace súper necesario hacer un análisis para esa transformación, porque si yo puedo ya tener un perfil de egresado ya elaborado, ya definido, objetivos específicos y generales para cada uno de los cursos y para cada uno de los programas. Igual hay una parte en esta adaptación a una modalidad que no va a ser presencial, en la que obviamente se necesita y el alumno va a tener que hacer otras cosas, ¿no? No basta con simplemente transformar la tarea de presencial a online, sino hay que hacer muchos más análisis para ver qué es lo que realmente el alumno va a hacer, cuáles van a ser esas estrategias, esa dinamización, cuáles van a ser esas estrategias de seguimiento. Y todo eso en realidad forma parte un poco del proceso de análisis. En el análisis es donde se define y donde se conoce obviamente al alumno para poder definir todos los siguientes pasos. Entonces, esa primera etapa es súper importante. Mira lo importante esto que mencionas, Jenny, importante, ¿no? Este análisis, este diagnóstico que tenemos que aplicar, no solamente se da a nivel macro, estamos hablando a nivel corporativo cuando identificas los perfiles profesionales, haces levantamiento de información, y a un nivel más académico, cuando comienzas a diseñar tus carreras universitarias, tus planes curriculares, no a ese nivel solamente macro, ¿no? También cuando ya viene la puesta en marcha del programa, importante es hacer también diagnóstico y análisis más micro, porque estamos aterrizando y contextualizando aún más lo que previamente ha sido diseñado. Me quedo con eso. Quiero mencionar también lo que aquí Marco, ¿qué tal? Marco, buenas noches. Gracias también por estar acompañándonos el día de hoy. En esta etapa, considerar los gaps, ¿no? De desempeño, como parte de la evaluación, como parte del diagnóstico y del levantamiento previo, ¿no? Muchas gracias. A ver, Isabel nos dice, el análisis del perfil de egresado se realiza cada año. Excelente, porque las necesidades profesionales van cambiando, ¿no? Cada año, ¿no? O sea, si cada año van cambiando, y también en cada inicio de semestre, y hablando a un nivel más académico, cambiamos de profesores, estos mismos, y cambiamos de estudiantes, estos mismos tienen que también ser identificados con claridad para ser más pertinente justamente la intervención. Elaine, bienvenida, ya creo que podemos ahora, sí, contamos con tu presencia ya, a ver, puedes, a ver si podemos escuchar bien, queremos conocer desde tu experiencia, cuéntanos cómo se ha dado esta parte del diseño instruccional, del diagnóstico de las necesidades de formación. No te escuchamos, parece que hay un problema con la conexión. Vamos a otro intento, a ver. No pasa nada, a ver si Gemoita de repente se conecta. A ver, vamos con otra pregunta y aterrizando ya un poco más esto. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Ya vamos a ser más concretos, ya para que también quienes nos están acompañando la tengan mucho más clara. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta al momento de realizar nuestro diagnóstico
o ya pasando a la siguiente etapa, nuestro diseño instruccional. ¿Qué cuestiones tenemos así puntual que podamos listar hoy y que nuestro público se pueda llevar con mayor claridad? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta al momento de levantar información con respecto a esta etapa? A ver, Jenny, empezamos por Jenny. Yo creo que hay dos cosas súper importantes por las cuales podemos partir, ¿no? Una de ellas es el contexto. Porque, por ejemplo, por ahí Isabel dice, cada año hay que hacer actualizaciones. O sea, no todas las universidades, no en todos los lugares del Perú, en realidad se puede tener esa facilidad de acceder a un equipo que pueda realizar esa actualización con bastante frecuencia, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que considerar como importante en el análisis es el contexto, ¿no? ¿Para quién estoy haciendo mi plan de formación? ¿Para quién estoy transformando esta carrera hacia una modalidad blended o hacia una modalidad virtual? ¿Qué perfil van a tener nuestros estudiantes? O sea, más allá de las competencias que yo quiero lograr, que ese sería el segundo paso, ¿no? Primero conozco quién es mi público, quiénes van a ser mis alumnos, si es que en caso de la carrera, digamos, o el programa es algo nuevo, quiénes van a ser mis participantes, en qué condiciones están, qué condiciones tecnológicas tienen, de qué manera lo van a ver, o sea, y con ello yo voy a adaptar, obviamente, luego ya mis recursos y todo lo que viene después en mi diseño instruccional, ¿no? Y lo otro es, obviamente, qué competencias son las que yo quiero lograr en mis estudiantes cuando ellos terminen el programa, de qué manera yo quiero realizar ese trabajo, ¿no? Para mí esos dos elementos súper importantes a considerar en una etapa de análisis. A ver, ahora probamos. Elaine, a ver si te escuchamos. A ver, entonces Jimena. Sí, Laina está con problemas de conexión, está muy inestable, entonces logra conectarse y ahí cuando usa más datos se cae. Bueno, hay momentos. Creo que hay momentos en los que incorporas elementos más macro que a veces definen un poco la estrategia, o sea, nuevamente desde el lado más corporativo y hablando de cliente interno, porque cuando abordas proyectos de diseño instruccional desde el lado independiente como freelance suelen ser más puntuales y de repente no hay el mismo espacio para poder hacer un análisis tan macro, pero como con cliente interno hay momentos en los que sí incorporas este espacio de estrategia organizacional, estrategia de las diferentes áreas. Tengo una interrupción aquí. La estrategia de las áreas, las características de los participantes que van a estar involucrados, si es que tienes diagnósticos previos de perfil también, cuáles son las características de la audiencia, cuál es el objetivo, el marco de desempeño dentro del cual se va a mover este espacio formativo, con qué recursos cuentas, y con recursos, como hemos hablado, ¿no? La tecnología es una armadura que te permite tener aventuras más arriesgadas, pero no definen tu proceso de aprendizaje. Sin embargo, es un recurso importante porque va a determinar qué solución puedes plantear. Entonces, por recursos, me refiero a ese tipo de recursos tecnológicos, me refiero a recursos también de tiempo, dedicación, recursos internos, recursos presupuestales, porque también va a marcar el tipo de solución que puedas aterrizar, el tiempo que tienes para diseñarla, y una serie de elementos que te van a marcar la pauta de, ok, una vez que tengo claro todas esas, o sea, en realidad, una vez que respondo todas estas preguntas, recién me puedo sentar a hacer una primera propuesta, un primer aterrizaje, un primer entendimiento de qué es lo que se necesita y hacer una primera validación, no solo con mi cliente interno, sino con mi público usuario, ¿no? Porque siempre hay cosas adicionales, siempre hay puntos de vista enriquecedores que te da el cliente, el público usuario. Entonces, eso es lo que tomas en cuenta, ¿no? Vas de lo más macro a lo más micro, de lo más macro a lo más particular, al entendimiento de las personas, y dependiendo de la metodología que uses y los diferentes modelos que puedas implementar, hay algunos que utilizan, ya decía Ingrid, el tema del mapas de empatía, puedes diseñar los journeys, puedes hacer personas para poder también tener claridad de para quién estás diseñando, pero creo que también uno de los elementos importantes a evaluar desde el principio en este diagnóstico de diseño instruccional es la sostenibilidad de este proceso de aprendizaje, porque no puede depender solamente de la implementación
y de que en ese momento tengas al equipo de recursos humanos o al equipo de soporte del área conectado, acompañando, mandando recordatorios, dando soporte, sino que debes asegurarte que esto sea sostenible y debes siempre alimentar una cultura de aprendizaje que no esté centralizada en recursos humanos. Entonces creo que eso también es otro factor, evaluar con qué contamos, con qué elementos contamos para que esto sea sostenible, para que luego entre ellos se puedan dar feedback, ¿no? ¿Qué elementos pueden aterrizar a su puesto de trabajo? ¿Cómo podemos lograr que eso sea transferible? Y bueno, eso como algunos de los elementos a considerar para aterrizar una propuesta de aprendizaje. Gracias, Jimmy. Ingrid. Sí, claro que sí. A ver. Bueno, han mencionado muchas cosas muy interesantes. De hecho, podemos hacer, como bien han comentado, dependiendo del momento en el que nos encontremos, análisis tanto macros como micros. Sin embargo, yo soy de la idea de que independientemente de que en la situación que te toque en ese momento sea como consultoría o sea de manera interna que se brinde este servicio, siempre hay que tener en cuenta factores externos porque eso te va a dar un radar de cuán bien va a ir tu capacitación. Entonces, primero la persona. Primero tenemos que centrarnos en la persona, porque no tenemos que olvidarnos de que esto es un proceso de aprendizaje. Y para eso tenemos que valorar tres componentes que son clave para todo tipo de aprendizaje, que son cómo funciona, qué piensan las personas, cuáles son sus emociones respecto al tema que se quiere abordar o respecto a la problemática que se va a plantear a través del e-learning. Y también están las conductas o los patrones comportamentales que tienen las personas, porque eso nos va a permitir afianzar mejor a través de nuestras estrategias, a través de nuestros contenidos y brindar algo que genere una experiencia de aprendizaje en la persona, que finalmente terminen tomando el recurso que nosotros le brindemos. Y por otra parte también está el hecho de que tenemos que tomar en cuenta, estemos en la parte educativa o corporativa, que tenemos que regirnos a determinados parámetros. Estando en el ámbito corporativo, pues vamos a tener que basarnos quizá en el modo, vamos a tener que basarnos en sus políticas organizacionales. Por otro lado, en la parte educativa, vamos a tener que basarnos en los planes curriculares. Y así sucesivamente. Pero más allá de todo ello, tenemos que, creo yo, considerar todo de manera muy global en el análisis y tener siempre esta perspectiva, incluso a nivel de un benchmarking, porque existen posibilidades de que encuentres alguna mejora a tu propuesta de valor a través de la comparación con las tendencias del mercado. No quiere decir que copiemos, no quiere decir que hagamos un símil, porque siempre tiene que ser un traje a la medida, como había comentado hace un momento, pero te da pistas y eso tenemos que tenerlo bien mapeado. Jenny, desde tu experiencia, cuéntanos también, sería interesante conocer qué ha pasado cuando estos puntos, estos criterios, que sí me gustaría que los complementes también, no se han tomado en cuenta, ¿no? ¿Qué es qué es lo que pasa después en la implementación? Cuando estos criterios que han mencionado no son tomados en cuenta tan al detalle, ¿no? Ni a nivel macro ni a nivel micro. Sí, ahí en realidad hay un impacto en dos etapas importantes de todo el proceso, ¿no? Una de ellas es en la implementación. O sea, si el análisis no se hizo o no se consideraron los aspectos que se identificaron en esa etapa, al momento de implementarse, los profesores, digamos, estamos hablando en un ámbito más académico, ¿no? El profesor o las personas que se encargan de dar, o sea, de ser la última cara, ¿no? Porque nosotros finalmente hacemos la propuesta, pero no somos quienes ejecutamos el curso. Entonces, si el análisis no se dio bien, si no se trabajaron todas estas etapas previas que fueron súper necesarias para el diseño, al momento de la ejecución, el profesor se va a sentir perdido. Puede ser que tenga muchos recursos y no saber qué hacer con ellos. Entonces, o de repente comenzó a armar y a preparar muchas cosas, videos súper extensos, PDFs muy pesados, y al final el alumno no tiene una buena conexión, ¿no? Entonces son elementos súper importantes que impactan en la implementación
en la ejecución. Y obviamente también impactan en la mejora, ¿no? Yo, obviamente, va a ser mucho más cargada la mejora de estos cursos o de estos programas que no se dieron bien en la primera etapa de análisis, ¿no? Voy a tener que corregir mucho, voy a tener que repetir procesos, voy a tener que volver a hacer los cursos, y eso es una inversión de dinero, una inversión de personas, ¿no? Y hay muchas cosas que repercuten, ¿no? Por eso es súper importante la... Sí, de hecho que va a impactar en nuestro presupuesto, en nuestro ROF, ¿no? Jimena, a ver, cuéntanos qué... Sí, si me permites, Jenny, creo que has dicho algo bien importante y que da también lugar a toda una conversación sobre los modelos de diseño instruccional y los frameworks que se utilizan y también cómo ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Porque efectivamente, o sea, pienso mucho en lo que estás diciendo y pienso en experiencias que he tenido también donde... O sea, mucho más cuando haces consultoría, que tienes, creo que, menos momentos para poder retroalimentar tu diseño, porque tienes un producto final que entregas al cliente. Y claro, y todos esos momentos de quaz, que tienes que pasar tus cuadros de análisis, las observaciones, correcciones de ortografía, correcciones de, oye, que la interacción, la navegación no está dando, no se entiende, ¿no? O sea, todas las correcciones que tienes que hacer y que en verdad el diseño instruccional creo que es muy relevante y te da una manera, o sea, creo que lo que te da son herramientas para mirar, abordar un problema y plantear una solución, un problema de aprendizaje, ¿no? De conducta, desempeño, de comportamiento humano y plantear una solución. Creo que en ese sentido es muy relevante. Pero también pienso que ha recibido muchas críticas porque es bastante rígido también, ¿no? Y hasta cierto punto, ¿qué tanto puedes abordar una instancia, o como tú decías, ¿no? Desde tu área experta, aterrizar el diseño instruccional de estas clases de pregrado, y luego cuando está el docente frente a sus estudiantes, ¿qué tanto espacio tiene para cambiar ese diseño instruccional? Recuerdo que he tenido conversaciones de esto en la universidad, de una profesora que decía eso, ¿no? Que tanto del diseño instruccional, que aterriza, pone mucho en blanco y negro cosas que son muy dinámicas y propias del proceso, y que el docente debe estar en la capacidad de poder agarrar lo que los alumnos traen al momento y trabajar con eso. Pero lógicamente son diferentes tendencias y son diferentes teorías de aprendizaje, ¿no? Algunas un poco más constructivistas, más humanistas, no sé, y hay otras que no, son un poco más rígidas. Pero creo que hay muchísimo alrededor que enriquece y que da para seguir conversando sobre este tema y hasta qué punto sí, hasta qué punto no, y cuánto sí, y como les decía, la evolución que ha tenido esto también en el tiempo. Sí, listo. Listo, Jimena, gracias. Ingrid, y cuéntanos, ¿cuál ha sido la parte feíta? O sea, porque estamos revalorando esta etapa porque justamente nos ha dado contra la cara en algún momento el no haber hecho bien la tarea inicial. Entonces, ¿qué experiencias has tenido, ya sea por responsabilidad propia o por terceros, que tú has podido vivenciar cuando no se ha cuidado esta primera etapa, ¿no? O estas dos primeras etapas? Claro, mira, de hecho, hay que tener en cuenta que cuando llevamos a cabo este tipo de procesos, al menos en el ámbito corporativo, pasa con mucha frecuencia y se comete el error de que la capacitación se brinde y se considere dentro del horario de trabajo. No sé si por ahí a Jimena le ha pasado, pero suele suceder, ¿no? Y se piensa que porque es e-learning lo pueden hacer mientras trabajan y al costado del celular o la computadora y pueden estar viendo la capacitación, pueden estar recibiendo la capacitación. Y creo que esto genera un impacto negativo en la experiencia. De hecho, hay muchos factores que se tienen que tomar en consideración cuando se hacen este tipo de proyectos. Y claramente aquí va a venir un poco también el hecho de cuán sensibilizado está, digamos, el área o la empresa respecto a este tipo de formación, porque vamos a ver cuál es la valoración que tienen, qué perspectiva tienen, porque dependiendo de ello es que van a tomar las medidas y le van a tomar la seriedad que se merece y que necesita.
Y solamente si se sensibiliza a las personas, a los stakeholders, entonces se va a lograr en conjunto generar ese impacto que se necesita y vamos a ver los cambios a mediano plazo. Entonces, bueno, en particular creo que es eso, ¿no? Un plan de formación y learning es necesario que todos estén comprometidos. No solamente depende no solamente pasa por el área de recursos humanos o el área de capacitación, sino que también pasa por las áreas que son atendidas en principio desde gerencia, ¿no? Que tengan esa visión de generar ese espacio de aprendizaje y de que se respete. Gracias, gracias, Ingrid. Quiero esta primera parte dar acá algunas conclusiones, cerrar un poco las ideas. Ha mencionado que para considerar como fundamental esta parte de inicio es a la persona, ¿no? Conocer cuáles son sus emociones, sus conductas, qué es lo que piensa, la cultura y la idiosincrasia que tiene, su estilo de aprendizaje, las edades también, el contexto en el que está viviendo actualmente, sus preocupaciones. Creo que esto es un diseño, ya estamos hablando aquí, centrado en la persona. Otro punto a tomar en cuenta es el entorno, los medios. Justo aquí también Pedro Torres Ruiz menciona, ¿no? Que ya existen una N plataformas que te dan acceso a N recursos, donde tenemos que enfocarnos ya en otra cuestión porque los contenidos están. Entonces, también hay que considerarlo, si es que la formación que queremos impartir va por esa línea o hay que considerar la creación que sea esto el punto de construcción desde los mismos aprendices en cuanto al conocimiento. Ahí enlazamos con los contenidos, cuáles son estos objetivos, estas competencias que queremos desarrollar. Y esto es no solamente a nivel corporativo, también a un nivel académico. ¿Cuáles son estos objetivos de aprendizaje que queremos lograr en nuestros participantes? ¿Qué recursos vamos a necesitar? ¿De qué tipo? ¿Qué presupuesto? ¿Con qué presupuesto contamos? ¿En qué tiempo? También tenemos que hacerlo. Son criterios que hay que tomar en cuenta en esta etapa, ¿no? Y una cosa que mencionó por aquí que me pareció súper interesante, lo mencionó Rodi, es cuáles son los objetivos organizacionales, ¿no? Entonces, todo este mapeo, toda esta formulación de plan de capacitación de una empresa, una organización, tiene que estar alineada con los objetivos de la organización. No podemos pensar que esto solamente tiene que estar centrado en el usuario o en el presupuesto. No, tiene que estar alineado porque de lo contrario no va a impactar en justamente estos indicadores que al final es que como metas ha definido la organización, ¿no? Otra cuestión que me parecía súper bueno también, y que si bien es cierto, se toca de repente siempre al final de todo plan, no es exclusivo, ¿no? Cada etapa tiene que ser evaluada en esta dinámica de mejora continua, que es la retroalimentación, justo lo mencionaba por aquí, a ver, Isabel lo estaba mencionando, Isabel Mercedes Lara, mencionaba esta importancia de la mejora continua, de estar constantemente en retroalimentación y feedback importante que nos pueda otorgar los participantes de manera directa, ¿no? Y justamente en este afán, justo acá lo mencionaba, desde un contexto de servicio universitario, ¿no? O sea, considerar esto como parte del servicio, ¿no? Me parece también sumamente importante. Después, aquí quiero agregar, que no se nos quede, quiero leer aquí lo que dice José García, que en mi experiencia dice, me he topado con dos proyectos e-learning. Uno, la planeación pedagógica está muy bien diseñada, pero la parte gráfica y estética es muy pobre. La parte gráfica es espectacular, ese es el segundo paso, pero la pedagógica muy pobre, ¿no? ¿Qué recomendaciones podemos brindar nosotros para solucionar esta disyuntiva, teniendo en cuenta que en la parte estética de un curso favorece la automatización, la automotivación del alumno? De hecho, me atrevería yo aquí, gracias José, me atrevería yo, antes de darle paso aquí a nuestras invitadas, me atrevería aquí a un poco compartir o comentar esta parte que mencionas. El diseño, o para aterrizar en un diseño ya gráfico, estamos hablando, es parte de justo este diagnóstico, ¿no? Porque si nosotros tenemos con claridad cuál es el objetivo de aprendizaje, el perfil de nuestro participante, tenemos que alinear los recursos y la secuencia que viene después,
También tenemos que alinear a ello toda la parte de la experiencia de usuario que implica el diseño gráfico y la usabilidad también de las mismas interfaces, de los mismos ambientes de aprendizaje, de los mismos materiales de estudio, ya sean de lectura o multimediales, ¿no? ¿Qué opinan en este sentido, Ingrid, Jimena? Quisiera darle esta parte de manera abierta a cualquiera de ustedes para que pueda nutrir un poquito más este punto que me parece importante y que suele pasar una cosa y no está la otra o viceversa. Bueno, brevemente para si gusta alguien más hacer un comentario, creo que aquí hay que evaluar bien cuáles son las expectativas, ¿no?, de los clientes, cuáles son las expectativas de las personas que están requiriendo la formación, porque aquí va a venir un punto muy clave y es que a veces esperamos tener muchos recursos multimedia o plasmar toda esta formación en distintos formatos, pero a la hora de la hora nos damos cuenta que la organización no cuenta con las licencias, por ejemplo, para utilizar determinados programas, entonces no se puede hacer un diseño como el que se esperaba, o también de repente no se ha evaluado el presupuesto. Entonces son conversaciones que se tienen que tener desde un inicio y creo que esta parte es muy importante porque incluso dentro de la etapa del análisis lo vamos a poder ver. Digamos, hay una parte ya entrando al otro punto que yo he utilizado, por ejemplo, Design Thinking, y el Design Thinking lo que te permite es hacer un prototipo, y en el prototipo lo importante es que hay un gasto mínimo, y eso te permite sondear un poco, ¿no?, cuáles son estos recursos que se van a necesitar finalmente para llevar a cabo el diseño. Me gustaría complementar, uy, perdón por mover la cámara. Me gustaría complementar justo lo que comentaba Ingrid. Me encanta la pregunta. Estaba casi, me quemaban las manos para contestar. Me encanta la pregunta porque además me hace recordar muchísimo cuando hace muchos años atrás trabajaba en una consultora de learning y me acuerdo que sufríamos porque nuestro abordaje de los proyectos sí era con un sustento pedagógico bien sólido y había nuestra competencia, tenía soluciones que no eran, entonces, y que priorizaban la gráfica, entonces les despierta pasiones. Pero me parece una excelente pregunta, y de hecho he estado leyendo mucho al respecto últimamente porque, no me dejarán mentir, una de las evoluciones del diseño instruccional que incorpora los frameworks que están ahorita muy vigentes, que tienen que ver con el Human-Centered Design, el Design Thinking y los diferentes frameworks que giran en torno a centrarse en la persona. Y además, otras cosas como la mayor usabilidad de webs, de recursos, Netflix, la penetración que está teniendo como plataforma y lo que ha modificado cómo ha modificado los patrones de consumo de información, entre otros, lo que hace es que se le pone mucho más ojo también al diseño. Y tomando un poco la pauta de Ingrid, supongamos que después de hacer todo el análisis, la evaluación, tu diagnóstico, está claro que la solución va a ser un proyecto de e-learning, donde vas a utilizar y desarrollar recursos montados en una plataforma y la gente va a interactuar en este entorno. Efectivamente, la parte gráfica es relevante, pero me lleva a una discusión y a cosas que les decía que he estado revisando, que tiene que ver con que el diseñador instruccional ahorita está visto como un todista, como un generalista que resuelve todo el proceso, toda la ruta de aprendizaje, y no es así. Y de hecho, bueno, esta certificación que estamos trabajando da cuenta de eso. Es decir, hay un montón de especialidades que giran en torno al diseño instruccional y giran en torno al e-learning. Desde que hay diferentes fases, diferentes momentos, desde que tú eres más experto entendiendo la evaluación o en el desarrollo de los recursos, no tanto en el diagnóstico, los que manejan más las plataformas, o sea, tú puedes especializarte y profundizar en los diferentes momentos. Y entonces, ¿qué pasa? Que la parte gráfica es muy relevante, pero requiere formación, requiere que entiendas que hay, por ejemplo, principios de Gestalt, que es de cómo decodificamos, cómo construimos y entendemos y decodificamos los inputs de la realidad,
por cercanía, por proximidad. Es decir, cómo esto alimenta cómo construimos la pantalla que luego va a comunicar al usuario. Usos de color, temas de interacción también, temas de desarrollo web, ¿por qué no? ¿Por qué los clics no pueden ser un permanente descubre dónde doy clic para avanzar? Porque estás consumiendo recursos del usuario que no deberías estar consumiendo en eso, ¿no? Deberías mantener una navegación homogénea para que no pierdan el tiempo en eso. Entonces, hay una serie de buenas prácticas y de cosas que están bien y cosas que no están tan bien a la hora de construir un recurso e-learning que requiere cierta formación y hay muchísima literatura detrás. Y yo creo que, un poco respondiendo a la pregunta, se me fue su nombre, mil disculpas, José. Creo que cómo encontrar ese balance, primero entendiendo cuál es el perfil de diseñador instruccional que tienes y cómo lo complementas. José Humberto, muchas gracias. ¿Cómo lo complementas? Si tienes un diseñador instruccional que es muy sólido metodológicamente, pero no tiene tanto complemento gráfico, entonces sube un diseñador gráfico a tu equipo, ¿no? Construye complementa ese perfil y viceversa. Tienes un diseñador instruccional un poco más junior, entonces acompáñalo, ¿no? Enséñale, guíalo, y también la formación continua y la investigación, porque hay muchísima información y es importante entender que eso requiere formación y requiere experiencia, pero también entender cómo funciona la interacción en pantalla, ¿no? Hola, buenas noches. Elaine. Ya, Te bueno, escuchamos. Muy bien, muy bien. después de tantos inconvenientes, bueno, logré solventar. Bueno, quería un poco hablar sobre la importancia del diseño instruccional y bueno, dentro de mi experiencia laboral, que ha sido más enfocada en el ámbito académico, he visto cómo quieren masificar un diseño instruccional para varias carreras, para varios programas, y entonces pues eso tampoco está bien porque estamos dejando de lado ese análisis de necesidades. Entonces en este caso es importante que nosotros pues empecemos a abocarnos a implementar procesos de diseño instruccional que sean más personalizados, más individualizados y sobre todo que tomen en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes, porque no estamos haciendo nada con crear un curso, una asignatura universitaria en la modalidad virtual si no estamos tomando en cuenta todo el contexto del estudiante, del alumno. Me ha pasado mucho pues en mis entornos laborales y al mismo tiempo eso crea deserción y un punto bajo para algunas universidades que siguen llevando a cabo este tipo de prácticas. Bueno, hasta cierto momento escuché a Jenny que hablaba de los programas académicos y eso es una debilidad si lo contraponemos con el diseño instruccional. ¿Por qué? Porque nos encontramos que los programas académicos no son actualizados todos los años. En muchas universidades eso no pasa. Nos encontramos con programas que tienen 10, 5 años desactualizado. Entonces, claro, queremos amoldarlo a un diseño instruccional y, o sea, es como que meterlo en una camisa de fuerza, como que si no fuera tu talla. Entonces, también este es un problema bastante grave. Bueno, por ahora esto porque me estoy incorporando y voy tomando ideas. Quiero seguir con este afán de cerrar ideas. Voy a tomar lo que Pedro está aquí comentándonos. Espera, hay un equipo por aquí. Lo que Pedro nos está comentando, ¿no?
Y son dos cuestiones que creo yo que están en la agenda también educativa y no solamente toca a Perú, que es el tema de conectividad, ¿no? Cómo que ha salido a la luz a raíz de la pandemia terrible que nos está tocando vivir hoy por hoy y que hemos visto que no solamente es un tema de conectividad cuando tenemos poblaciones que tienen problemas de electricidad, o sea, estamos yendo un poquito más atrás aún, ¿no? Entonces, estas cuestiones ya de por sí hacen que este tema de e-learning pueda fluir con la naturalidad, porque ya tenemos cuestiones que nos imposibilitan todo este trabajo desde la parte técnica, ¿no? Y otro punto importante que tiene que ver con la usabilidad y también poder trabajar desde los proyectos este tema de una educación para todos, ¿no? De hacer cada vez más asequible las tecnologías para las poblaciones vulnerables, para poblaciones que tienen ciertos, de repente, cuestiones de discapacidad y que no es, y que en lugar de que la tecnología les permita justamente acercarse más a un tema de formación, de educación, si no se piensa esta cuestión, siguen siendo relegados, siguen siendo una población relegada, ¿no? Entonces son cuestiones que creo que también se tienen que tomar en cuenta. Y aquí Cristian, tomar en cuenta, bueno, él tiene toda esta formación web, tecnologías, entonces que estos proyectos y learning cuenten también con esta parte de enfoque del UX, de la experiencia de usuario, en los diseños de las interfaces, de la experiencia misma del estudiante, de toda esta ruta que tiene que seguir, desde que incluso ¿no? Ve un programa de formación y quiere inscribirse en él hasta el término del mismo, ¿no? Bien, antes de pasar a la última parte, vamos a, quiero que ustedes nos puedan comentar aquí. Ya hemos hablado, hemos visto qué criterios hay que tener en cuenta, creo que está más que claro lo importante y lo que puede pasarnos si no tomamos en cuenta esta primera parte. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Ya algo nos ha adelantado Jimena. ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Qué metodologías, qué frameworks podemos nosotros aplicar? ¿Qué estrategias podemos también incorporar a esta dinámica de diagnóstico, de levantamiento de información, a esta dinámica de diseño ya, una vez que tenemos mapeado este análisis con claridad? O sea, ¿qué vienen usando ustedes? ¿Qué nos pueden compartir? ¿Qué técnicas pueden compartir? Más como para que también aquí el público se lleve un poquito de eso y vaya profundizando luego sobre cada una de ellas. En lo académico, se usa mucho ADI. Creo que es un framework, en verdad que tiene muchos años, creo que data de los 70s, pero sirve, creo que, y es bastante funcional. Y a mí me parece al menos que en lo académico, si no se parte primero por ADI, uno no podría arriesgarse por algún otro método, ya sea Llama o ya sea SAM, ¿no? Que son más iterativos, que buscan más, son más innovadores, ¿no? Que obviamente tienen mucho más tiempo de maduración. Al menos es el con el que siempre hemos empezado, ¿no? Al menos el que siempre he visto, ya sea en la PUC o de repente cuando trabajamos en UTP y actualmente, ¿no? Trabajamos mucho con ese frame y muchas universidades también la utilizan, ¿no? Creo que hay que empezar por eso. Creo que cualquier persona que quiere formarse o que quiere iniciar en ese mundo del diseño instruccional debería conocer las bases de ADI, que son súper importantes. Estás muteada, Ela. A ver, ¿ahora? Dime, a ver. Ok, bueno, quería apoyar un poco la idea de Jenny porque en mi experiencia académica también se usa mucho el modelo ADI y bueno, me parece que es el macro el primero que hay que aprender. De hecho, cuando tú te vas a buscar una definición de diseño instruccional, te marca las pautas del modelo ADI, que son análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Entonces, por allí debemos marcar el camino. Además que es un modelo que también es bastante flexible,
y nos permite también como incorporar dentro de estas fases otras metodologías de aprendizaje activo. De repente en la etapa de diseño podemos incorporar una metodología como por ejemplo aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas o alguna otra metodología también como design thinking. Entonces, ¿qué pasa? Esa flexibilidad nos permite también jugar con esto, al mismo tiempo que el modelo nos permite regresar a las fases por si es necesario hacer un reajuste. Entonces, primero partir por ahí. Y también, bueno, es importante que comencemos por conocer aspectos generales de planificación educativa, que también se toman en cuenta en el momento de contemplar un diseño instruccional. Y bueno, me refiero a la selección de las actividades, a la selección de los contenidos, cuando hablamos ya de curaduría de contenidos, a la selección de las estrategias de evaluación, a la redacción de las competencias u objetivos con los que queremos perdón, se me fue, las competencias o los objetivos con los que queremos concertar el logro, pues, de todo el proceso de aprendizaje. Entonces, eso también es muy importante, que aprendamos aspectos de planificación educativa. Bueno, para complementar también, y seguro que luego Ingrid enriquece con su punto de vista, pero un poco complementando lo que decían Jenny y Elaine, personalmente, en cuanto a modelos, tengo mis dudas, pero estoy totalmente de acuerdo con ellas dos. Creo que hay conocimientos fundamentales de diseño instruccional, de aprendizaje, de construcción de entornos, de interactividad, ¿no? Y que esos conocimientos que son fundamentales, luego con una metodología básica como ADI, que efectivamente, como dice Laine, cuando vas a diseño instruccional, pues tienes las fases, ¿no? Esas son las fases que yo aprendí en la universidad. Mientras vas ganando experiencia y vas ganando seniority también en el desarrollo de proyectos y en el manejo de expertos, de clientes, de levantar feedback, puedes ir incorporando otros modelos. Estaba leyendo hace poco un artículo que incluso decía, o sea, no tienes que casarte con un modelo, o sea, puedes hacer tu ADI Agile y decían, le habían puesto como nombre Agile. En verdad, el SAM, que es súper interesante, pero es bien demandante porque tiene muchos momentos de iteración. Entonces, eso requiere un manejo. O sea, no es en vano que efectivamente creo que estamos inclinándonos porque hay unas bases, unos fundamentos de conocimientos que tienes que traer o aprender y traer sobre la mesa con un modelo tradicional, pero que cumple todos los momentos, que te va a ir ayudando a aprender. Y que luego te va a dar más muñeca para utilizar otros modelos. Eso es por un lado, pero también me inclino a decir, bueno, ¿por qué no? Empezar por esos modelos. O sea, de verdad creo que va a depender mucho de tu perfil, los conocimientos que traes y qué cosas puedas implementar. Pero hay varios, efectivamente, ¿no? Y creo que es algo que se va construyendo en el tiempo y que vas enriqueciendo con tu dominio. Genial sus aportes. Bueno, de hecho voy muy en sintonía con lo que acaba de comentar Jimena. Hace poco revisaba un paper y me encontré con una frase muy interesante que decía, todo modelo es incorrecto, pero son útiles. Y es cierto, porque de hecho, o sea, los modelos los construimos nosotros en base a la abstracción que hagamos del entorno, pero no son exactos. Va a depender de la perspectiva de la persona cuando se utilice y también va a depender mucho del contexto en el que se aplique. Y obviamente también acá hablamos de la experiencia de la persona o del grupo de expertos que van a desarrollar un proyecto e-learning. Entonces, de hecho que sí, el modelo ADI por excelencia creo que te da la pauta y además que desde el punto de vista pedagógico aplica muy bien.
Sin embargo, yo soy de una perspectiva más holística y me animo mucho por integrar distintos modelos. De hecho, en mi experiencia he utilizado más design thinking, pero siempre estoy abierta a incorporar otras nuevas. Va a depender de lo que el cliente en realidad también necesite. Y bueno, para comentarles un poquito, el design thinking es un marco ágil que de hecho se ha utilizado inicialmente en proyectos informáticos, pero que su aplicabilidad puede ser de manera transversal a cualquier tipo de proyecto y ahora está entrando fuerte al área social. Entonces, este modelo o este marco lo que nos permite es generación de ideas creativas, innovadoras, para, para conocer las necesidades reales de las personas. Y creo que en este punto, justo que estamos hablando del análisis y de que tenemos que conocer a la persona y que tenemos que centrarnos en sus necesidades, en sus estilos de aprendizaje, en su entorno, en cómo es su cultura, sociedad y economía. Entonces, creo que genera, o al menos a mí me ha sido una herramienta muy potente porque he obtenido insights muy interesantes que me han permitido rescatar ese 20% de valor que necesitan las personas para luego llevar a aplicarlo y que les genere el 80% de solución al problema que ellos tienen. Entonces, creo que es muy interesante poder abordarlo desde el punto de vista del design thinking, porque al igual que el modelo ADI, de hecho, tienen mucha similitud, es lo que me causa curiosidad, porque también puedes aplicar sus distintas etapas de manera iterativa y dependiendo de las necesidades en las que el consultor se encuentre y dependiendo de la situación en la que se encuentre el proyecto, si estamos empezando desde cero o es que ya arrancó y se tienen que hacer modificaciones en el camino. Creo que es una propuesta que se ajusta muy bien a lo que estamos buscando hoy en día, porque tampoco hay que perder de vista que de cara a la situación que vivimos hoy, nos encontramos que todo está en constante cambio y creo que ese es el aporte principal de Design Thinking al e-learning, ¿no? Al análisis en el e-learning, porque te permite ser mucho más flexible y dar respuestas con más prontitud y poder prototipar y testear y mejorar tu producto en la medida que vas avanzando. Eh, Creo que eso sería, digamos, pero definitivamente no es apegarnos únicamente a un modelo. Creo que ahí hay que mapear muchos y ver cuál es el que mejor se ajusta, ¿no? Gracias, Ingrid. Voy a leer aquí lo que menciona Mariette. En lo corporativo ya es difícil levantar un plan de formación para todo el año porque en la misma dinámica quedas desactualizado. Cuando ya tienes la solución formativa, las necesidades son otras. O sea, vivimos en un mundo tan cambiante, cada vez lo es más, ¿no? La tecnología nos lleva a eso. Cada vez también salen metodologías, técnicas, framework, y etcétera, etcétera. Creo que lo importante es conocer qué hay en el mercado y coger aquello que nos puede servir para justamente las necesidades que tenemos hoy por hoy, ¿no? Entonces no podemos quedarnos. Si en algún momento diseñamos algo, era otro contexto, eso lo tenemos que tener clarísimo. Hoy por hoy es otro, ¿no? Y otro punto que también quisiera considerar aquí, y lo menciona aquí lo menciona José García nuevamente, lo menciona, que es el tema de la evaluación, y es algo que no lo hemos mencionado, me parece. La parte del diseño instruccional que aterriza la primera fase, que es el diagnóstico del análisis, lo concretiza, le da forma, es justamente para que sea coherente todo este proceso de aprendizaje que estamos mapeando de cómo debería de ser inicialmente este proceso en función al objetivo de aprendizaje, y la evaluación es parte de. Creo que coincidimos en esta parte con todo el equipo que la evaluación tiene que responder a ello, no puede ser una cosa ajena, no puede ser una cosa aislada y que lo aprendo después como un cursito. Desde el inicio, desde que yo ya voy identificando cuáles son esos objetivos, esas necesidades de formación y cuáles van a ser esos objetivos de aprendizaje, que se formularán a través de objetivos. Si quiero ser un tema más holístico y formularé un tema de competencias, ya estoy considerando ahí
¿cuáles van a ser esos indicadores que me van a permitir a mí ir midiendo poco a poco el cumplimiento de esos objetivos o competencias? Entonces, ya desde el inicio, un diseñador institucional que no tenga mapeado en sus formatos, en sus flujos, esta parte de la evaluación, está, ojo, me parece a mí, no sé aquí qué opinión, si alguna puede aportar algo como esto que estoy mencionando, que creo que es sumamente crucial, porque si no lo consideramos desde un inicio, finalmente termina un proceso que, como le viene pasando a muchos docentes que han tenido en la parte de la educación básica regular, ya abordando esta parte más delicada, han tenido que vérselas como pueden para llevarlo a un contexto, algo que en lo presencial tampoco se venía haciendo de la mejor manera y que ha sido más que evidenciado en la parte virtual o e-learning, porque las tecnologías permiten que quede reflejado, que quede grabado, que quede evidenciado muchas cosas que en lo presencial pasaban desapercibidas, pero que siempre han estado, ¿no? Entonces no sé si alguna quisiera aportar algo aquí con relación a los procesos de evaluación que aquí menciona Nelly, no solamente son pues sumativas, sino formativas. Entonces. Bueno, a mí sí me gustaría agregar algo en la misma línea, Yoga, con lo que estás comentando. Y un poco como sumando las cosas que hemos venido conversando, ¿no? Efectivamente, la evaluación como fase de... ¿Se escucha bien? Me escucho un poco de retorno. ¿Sí? La evaluación como una de las etapas del diseño instruccional, que casi cae redondita cuando haces tu diagnóstico, porque estás abordando un problema que debes... No le llamamos problema, pero estás abordando una situación que responde a al comportamiento. Entonces, el comportamiento, o sea, cuando nace esta necesidad de capacitación o de entrenamiento es cuando dices, oye, esto quiero que pase A y no está pasando A. Entonces hay un problema. Ok, entonces vas a ver, ¿no? Como mosca en la pared ahí, observar qué es lo que está pasando. Y estás hablando de conductas. Finalmente lo que vas a lograr tienen que ser evidencias observables. Y estas evidencias, en verdad, rompen un poco con ese paradigma de evaluación tradicional que muchos de nosotros cargamos de nuestra propia formación. Y es que la evaluación no debe ser un elemento penalizador, o sea, no debe ser mirada como y a ver quién aprueba y quién desaprueba. Y tiene que haber una evaluación al final porque yo necesito que la gente sepa. Y entonces hay tantas contradicciones en esos mensajes, pero en verdad, por lo menos en el ámbito corporativo, se ve muchísimo porque, además, creo que la diferencia de lo académico, que donde tienes, o sea, tus stakeholders son los docentes y estás en un ámbito en el que la evaluación y el aprendizaje se mira con otros ojos. En el lado corporativo, pues, muchas veces se pone la evaluación porque no es que viene la SUNAFIL y necesito tener, es como, ok, pero entendamos las cosas como son. O sea, si necesitas una evidencia, la plataforma te bota estas evidencias. ¿Qué otra cosa necesitas? No, es que necesito, ya. Entonces tienes que darle forma, tienes que entender el aprendizaje como un proceso de desarrollo, un proceso de evolución. Y las evidencias no necesariamente se resumen, como decían por ahí, un tema del SCORM, ¿no? O las preguntas de opción múltiple o qué sé yo. Hay es tan variable lo que tú puedes proponer porque va a responder finalmente al comportamiento para el que estás diseñando y al cambio que estás buscando. Y de hecho no es una sola evaluación, sí, son sumativas, tienes diferentes momentos, pero también tienes preguntas que ayudan a activar al usuario. Le tiras una preguntita por ahí para que, oye, te tiene que dar, no sé, desconcentrado, tírale una preguntita para que regrese al contenido, ¿no? Pero no es una evaluación ni es no pasaste, si no lo respondes bien no vas a poder seguir avanzando en el video. Si no emparejaste las manzanas con las peras correctamente, castigado, no avanzas. O sea, creo que es parte de nuestro rol también enseñarle al stakeholder, al interlocutor, al usuario, que esas interacciones, o sea, no son las mejores prácticas, el controlar los avances con que revise o no revise, sino más bien responder y retrocedemos a las primeras, al inicio de la conversación. Responder a lo que tú has identificado, al diagnóstico que has hecho y poner en escenarios de actuación, escenarios que respondan a la realidad, contextos que sean transferibles. Y si no puedes hacerlo en una plataforma, entonces de repente en el puesto de trabajo
forma o trabaja feedback entre pares, o que se graben y suban un video para que entre ellos también puedan aplicar, oye, analiza el video de tus compañeros en función a los modelos, a los elementos del modelo que hemos visto. Entonces, eso te empieza a ayudar a construir el conocimiento, que la transferencia sea más fácil. Ahí estamos haciendo evaluación, estamos haciendo construcción, estamos movilizando el cambio, pero no estamos castigando, ¿no? Entonces, sin embargo, si hay tipos de capacitaciones que no tienen, o sea, tienes capacitaciones regulatorias donde la gente tiene que terminar el curso, o tiene que aprobar, o tiene que, porque también el sistema en el que nos movemos, que son los sistemas que nos hacen auditoría externa, ¿no? Los medios, esos organismos nacionales que nos hacen auditoría en los procesos, te piden ciertas evidencias. Entonces, a ver, sí, nos inclinamos por esto, pero también tenemos que poner un poco de esto porque la ley lo pide. Entonces, tratar de hacerlo de la manera más amena para nuestros colaboradores o para nuestro usuario, para que no perderlos en el camino, ¿no? Pero sí, a veces tenemos que ceñirnos a lo que la ley nos pide. Entonces, creo que, como decían, hemos estado conversando entre todas, entender nuestro contexto, entender los mecanismos de regulación externa, entender cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo para que la solución responda a esto, sea sostenible y que vaya construyendo hacia una cultura de aprendizaje con sus excepciones de regulatorias, pero yo me inclino un poco más por eso. Sí, yo sí quisiera comentar algo pequeño. En realidad creo que a veces se confunde un poco el tema del análisis con el hecho de, ya, estoy estudiando quién va a ser la persona, qué es lo que va a lograr, y etcétera, ¿no? El producto final del análisis debe ser un documento o una tabla, un cuadro que resuma todos los elementos recogidos con la propuesta de modelo, ya sea si al finalizar mi análisis yo decido que el modelo va a ser un modelo síncrono, o va a ser un modelo asíncrono, o voy a utilizar estas herramientas, o voy a utilizar este tipo de evaluación. O sea, todo eso, todos esos elementos resultan de ese análisis. Entonces, la evaluación es algo en lo que sí hay que pensar, pero también es algo que sale de este proceso inicial, ¿no? Entonces, eso sí quería comentarlo. Porque a veces se confunde y se cree que solamente analizar es, ya bueno, voy a invitar a 20 personas para conocerlas, para ver cuáles son sus necesidades, y voy a analizar la malla de la carrera, y sobre eso voy a hacer mi propuesta. ¿Ya? No, o sea, tengo que pensar en todos los elementos que van a venir después, y eso es parte un poco de este informe final, por así decirlo, que se produce en esta etapa. Okay, gracias chicas. Quisiera aquí un poquito respondiendo a ciertos comentarios que estoy leyendo y bueno, redondeando un poco la idea, busquemos, no creo que la evaluación no sea punitiva, ¿no? Sino busque formar, que para eso son los programas, justamente para educar, para formar. Acá leemos a David que menciona un tema de experiencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con experiencias de aprendizaje y diseño instruccional? ¿Qué comprende qué? No, creo que solamente para aclarar un poquito este tema, ya que estamos ya por terminar nuestra noche, nuestro encuentro, es un poco sencillo, ¿no? El diseño de experiencias de aprendizaje comprende el diseño instruccional y también todo este tema, porque ya ahora esto no es ajeno a justamente los medios, entonces comprende también el diseño de experiencias de usuario, porque estamos hablando ya de medios tecnológicos que forman parte del aprendizaje. Entonces, la experiencia de aprendizaje abarca ya un poco más todo esto, no se centra solamente en el e-learning, al igual que el diseño instruccional, ojo, no es solamente e-learning, pero el foco que estamos queriendo el día de hoy un poco compartir y por dada la coyuntura y el expertise que requiere también esta parte del e-learning y que por eso mismo los encuentros que estamos organizando a lo largo de esta semana para seguir culturizando, para seguir creando conciencia y diseñar programas e-learning de manera responsable. En esa línea, quisiera darle el pase a cada una ya terminando nuestro encuentro, nuestra noche, que nos puedan compartir qué oportunidades observan en el sector e-learning, específicamente desde el área que el día de hoy nos ha tocado compartir. ¿Qué oportunidades observan ya con relación a la profesionalización? ¿Qué hace falta? ¿Qué demandas existen hoy por hoy en el mercado? Las escuchamos, chicas. A ver, Ingrid.
Bueno, con respecto a la pregunta de profesionalización, de hecho, hay algo que dentro del diseño instruccional suele pasar y a veces cuando he conversado con el equipo me cuentan que les piden realizar distintos tipos de tarea que no necesariamente va en concordancia con las competencias que ellos poseen. Porque de hecho, cuando hablamos del desarrollo de un proyecto y learning, nosotros tenemos que entender que hay distintos tipos de perfiles. Y actualmente están surgiendo aún más. Por ejemplo, por un lado tenemos aquellas personas que están más en la parte de administración de plataforma, hay también de aquellos que están viendo la parte de generación de contenido, la parte del diseño gráfico. Por otro lado, también ahora, digamos que la tendencia es que comience a abrirse más campo a la parte del user experience o UX dentro del e-learning, porque en la medida que vemos que van desarrollándose nuevas plataformas y van incrementándose también la necesidad, hay punto, llegamos a un punto en que comenzamos a necesitar de que estas plataformas cuenten con la usabilidad adecuada y también la accesibilidad para el grupo al que va a ir dirigida. Entonces, creo que debemos de tener amplitud respecto a cuáles son los perfiles que existen actualmente en el mercado para identificar a dónde podemos apostar. Y de hecho hay algo más que quisiera añadir porque tenemos que ir también pensando a tono a cómo se está dando la transformación digital hoy en día y cómo nos ha tocado la puerta. No nos ha tocado la puerta, nos ha tumbado la puerta y nos ha mostrado que estamos llegando a un punto en el que la inteligencia artificial, por ejemplo, está comenzando a ingresar. Entonces, a nivel de plataforma, por ejemplo, nosotros podemos ver que ya existen mediciones básicas, reportes, indicadores que nos puede arrojar. Pero en lo sucesivo, lo que va a pasar es que van a seguir creándose va a aparecer nuevas ofertas de plataformas que tienen y repotencian sus sistemas con inteligencia artificial y nos van a permitir hacer cosas mucho más interesantes de las que ahora se pueden hacer. De hecho, hay algunas plataformas, conozco pocas, pero que ya están comenzando a incorporar las redes sociales. Entonces, y no hablo de Facebook, no hablo de Instagram, hablo de redes sociales dentro de la plataforma. Entonces, hay que comenzar a ver cuáles son esas tendencias que van apareciendo en el mercado porque, y esto de cara a la empleabilidad. No nos podemos quedar dormidos esperando a ver que recién aparezca una necesidad en el mercado. Creo que en la era digital nosotros tenemos acceso a ver qué es lo que está pasando en el mundo y podemos ir adelantándonos y generar esos espacios en los que podamos poner en práctica en pequeñas dosis, tal vez, desde nuestros lugares, justamente estas nuevas perspectivas, ¿no? Ver cómo los podemos ir acoplando en nuestra práctica dentro del trabajo. Entonces, es eso. A ver, ¿las escucha, Laine? Ajá, ahora sí, listo. Bueno, en la misma línea que comentaba Ingrid, todo este contexto actual nos ha llevado, que ya veníamos sufriendo una transformación digital, sin embargo, venía como con pasos un poco más acotados. Ahora, actualmente con el COVID, pues ha sido todo un boom y de hecho lo veo hasta pequeños aprendizajes que yo misma he experimentado en este periodo. Por ejemplo, explotaron los webinars, que si bien son bien centralizados, bien sencillos, también requieren una planificación. En cualquier momento donde nosotros queramos orientar un proceso de aprendizaje, vamos a ir tomando pequeñas notas de diseño instruccional, aunque no estemos conscientes de eso. Entonces, es una oportunidad para que desde las instituciones de educación superior, desde las instituciones corporativas, comencemos a darle más auge, porque el e-learning ya venía llegando, pero llegó ya para quedarse definitivamente. Entonces,
la oportunidad para todos los que estamos en el campo y los que se quieran incorporar, primero es irnos actualizando constantemente, porque debemos tener un perfil innovador. Y ahorita pues vemos cómo hemos venido tomando cuestiones de inteligencia artificial. Justamente leía, por ejemplo, que no se aplica todavía en las universidades, pero es un punto que hay que pensar bien, el tema del reconocimiento facial en el momento de la evaluación, porque también juega en contra este factor, que muchas veces no sabemos quién está detrás del computador haciendo una evaluación. Entonces, tomar en cuenta esto también. El machine learning también ha tomado auge para comenzar a detectar cuáles son los estilos de aprendizaje de esa persona que quiere aprender en el ámbito corporativo, educativo. Así que es una oportunidad para que comencemos a actualizarnos, para innovar y de a poco irnos metiendo en todos los ámbitos, porque aprendemos en cualquier momento. Ya, yo solamente quisiera así decir algo súper pequeñito. Y es que todo proceso, en realidad, debe ser aprovechado, ¿no? Porque lo que sucede, a ver, estoy escuchando mi propio audio. Les voy a compartir igual por el chat ahí de LinkedIn un enlace de una tesis en el que te muestra cómo un equipo de diseño instruccional que manejaba el modelo ADI transformó y trabajó ahora con el modelo SAP, ¿no? Entonces, es todo un proceso, en realidad, el reto. Como dijo Jimena en algún momento, hay que dar el tiempo, y yo creo que tengo fe en que va a llegar un momento, así como ahora hay un UX, hay un UI, hay un UX Writer, o sea, hay muchos perfiles para experiencia de usuario. Yo creo que en algún momento, acá en Perú, van a comenzar a surgir todos esos perfiles para el Learning Experience. No solamente desde la persona que solo es pedagogo, sino también el tecnopedagogo, el que va a escribir el contenido. O sea, yo estoy segura y creo, espero realmente poder ver esa transformación, ¿no? Entonces, creo que lo voy a compartir ahora, voy a entrar mientras Jimena nos comenta un poquito más. Y les voy a compartir ahí el enlace de esa tesis, que en realidad es en inglés, pero es súper, súper interesante poder revisarlo, ¿no? A mí me ayudó mucho cuando por primera vez conocí todo este tema de innovación, transformación, de design thinking, y dije, bueno, si está sucediendo con el tema de user experience, ¿por qué no en aprendizaje? ¿No? Entonces, es bastante interesante y lo voy a compartir. Gracias. Bueno, eso, yo quiero leerlo, por favor. Bueno, sí, o sea, para agregar un par de ideas, muy en línea con lo que dice Jenny, creo que efectivamente se viene una etapa bien bonita. Creo que yo entré a este mundo casi que de casualidad hace un montón de tiempo y es apasionante. Es apasionante porque, o sea, aprendes todo el tiempo. Lo bacán de que estés trabajando con tecnología es que avanzas y avanzas y avanzas, a veces te abrumas, luego sacas la cabecita del agua y dices, no, tranquilos, vamos, seguimos remando. y miras las cosas con perspectiva y sigues construyendo. Y creo que un elemento bien importante es la comunidad. Creo que, y de hecho uno de los motivos por los que fundé la comunidad fue porque me doy cuenta que hay muchísimo espacio para el aprendizaje y para el crecimiento y para el desarrollo continuo de estas habilidades y entonces lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, qué interesante poder compartir con todas esas mujeres su experiencia, sus aprendizajes, sus puntos de vista y de qué manera todos enriquecen la conversación y creo que nos vamos todas con aprendizajes súper valiosos y solamente de poder construir entre nosotras. Entonces, creo que lo que se viene ahora sí es mucha profesionalización, hay una demanda altísima, altísima de estos perfiles y creo que lo importante también es aprender y saber, ser muy humilde y saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus limitaciones y apoyarte en la comunidad y a seguir aprendiendo entre todos. Es decir, no hay manera de que una persona pueda cubrir la demanda, una sola persona, ni una sola empresa, una sola consultora, pueda cubrir la demanda de desarrollo y learning que tenemos. Y no solo por la pandemia,
en general, porque es una manera de enriquecer el proceso de aprendizaje, apoyarse en la tecnología, como les decía hace un rato, es la armadura para poder emprender una aventura alucinante. Entonces, el construir en comunidad y seguir teniendo estos espacios y conversando, leer muchísimo, aprender de todos los proyectos, es lo que va a hacer que este mundo, estos perfiles puedan seguir desarrollándose, ¿no? Y trabajar en equipo, apoyarse y llamar y activar a tus amigos, colegas, cuando, oye, no sé de esto, usted quién sabe, me recomiendan, ayúdenme. Creo que es una siguiente evolución, empezar a trabajar más como equipo, ¿no? Y menos canibalizando al cliente, sino más construyendo entre todos. Porque hay desarrollos alucinantes, pero entonces, ¿cómo logramos trabajar más en comunidad, ¿no? Creo que es un reto también interesante. Buenísimo, estoy realmente más que contenta de haber podido juntarlas y estar el día de hoy compartiendo con ustedes todo este tema que es de mucho interés y agradecer a quienes también el día de hoy nos han acompañado, que están todavía aquí participando y ávidos por conocer más. Gracias, Jenny, también porque acabas de compartir el link de la tesis, me parece. Gracias por ello. Gracias a cada una de ustedes por darse el tiempo. Desde Mayo Academy estamos más que contentos también, felices de poder contar con el expertise, el profesionalismo de cada una de ustedes. Yo sé que esto no queda aquí, que van a seguir formando nuevas generaciones, nuevos profesionales, porque sí, como dice Jimena, o sea, necesitamos de más gente preparada para llevar todo proyecto adelante de manera responsable y quitarles estos últimos segunditos ya para que puedan despedirse, contarnos en qué están y para que cada uno que las viene siguiendo también sepa, ¿no? Ingrid. Claro, bueno, nada, muchas gracias por el espacio, por permitirnos compartir nuestra experiencia, un poquito de ella y también seguir aprendiendo en comunidad. Solamente me quiero terminar con una frase que escuché y que me resonó mucho, fue que la mente es como un paracaídas y solo funciona si se abre. Y en el e-learning, como diseñadora o como gestores de proyecto e-learning, cumplimos ese rol de habilitadores, ¿no? Para que se abra la mente de las personas. Entonces es una gran responsabilidad la que tenemos y más aún de cara en la era digital en la que estamos, donde hay una explosión de información. Entonces, nada, muchas gracias a todas por este espacio. Bueno, sigo yo. Sí, muchísimas gracias. Yo también feliz, Jenny, Ingrid, Elaine, yo de poder conversar con ustedes. La verdad que ha sido bien bonito. He aprendido muchísimo. No suelo tener espacios de conversación tan profundos sobre este tema que además a mí me apasiona muchísimo. Así que les agradezco el espacio a los que también se han conectado y han seguido escuchando nuestras intervenciones. Bueno, recordarles que por mi lado tengo el grupo de Facebook de diseño instruccional. Es una comunidad de aprendizaje, es una comunidad que no busca hacer publicidad, sino que busca aprender, busca compartir conocimiento, compartir vacantes y que la comunidad siga creciendo, todos los que estamos alrededor del diseño instruccional, gente junior, gente senior, gente diseñadores gráficos que también quieren aprender de este lado. Es una comunidad la que valoro muchísimo, somos 1000 personas que estamos por ahí. Nada, bueno, yo ahorita estoy en el sector bancario, estoy en Banbif, aprendiendo muchísimo y feliz trabajando en estos proyectos de aprendizaje, como dice Ingrid, con las tecnologías. Es alucinante lo que puedes hacer. Y en una etapa en una coyuntura de transformación digital y con todo lo que con la explosión de uso de tecnología que hemos tenido por la pandemia, sigo construyendo, sigo aprendiendo permanentemente. Así es que muchísimas gracias y nos vamos viendo por ahí. A ver, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Ha sido muy interesante, aunque bueno, llegué un poco tarde por los problemas de conexión. Sin embargo, me gustó muchísimo participar y sobre todo compartir ideas y experiencias de
de todas. Y bueno, me gustó mucho que todo el grupo pues seamos mujeres, así que eso le dio una dinámica distinta. Bueno, actualmente con todo lo que ha explotado el e-learning con el tema de la pandemia, bueno, yo trabajo en una universidad privada acá en Argentina, pero también ha sido un espacio de reflexión y de actualización al mismo tiempo. De hecho, bueno, comencé a incursionar y a retomar la formación académica. Actualmente estoy haciendo un curso de diseño instruccional orientado en recursos humanos, porque bueno, mi experiencia se ha enfocado más hacia el área académica, así que mi nuevo reto es adentrarme al ámbito corporativo porque es muy distinto, así que comencé con ese pequeño curso por la Pontificia Universidad Católica del Perú, que bueno, Jimé me recomendó. Así que bueno, ha sido una experiencia distinta ver el diseño instruccional desde el ámbito corporativo. Siempre lo converso con ella, ay, me están haciendo explotar aquí la cabeza con los temas. Así que para mí todo este proceso ha sido un llamado a nuevos aprendizajes, a crecimiento, actualización e innovación. Perfecto, muchas gracias en realidad a todos, muchas gracias Jimena, Giovanna, Ingrid, Lane, porque por este espacio, y bueno, yo también he estado bastantes años, y sigo estando bastantes años en el tema universitario, actualmente me encuentro en UTEC, pero claro, creo que es algo muy parecido que las que somos pedagogas y que estamos en la parte de universidad siempre queremos conocer, ¿no? Ese bichito de qué sucede en lo corporativo, qué pasa en lo corporativo, o sea, algo que para nosotros tenemos que diseñar una carrera de 5 años y nos toma un tiempo. ¿Qué va a pasar si yo quiero hacer una pastilla pequeñita que dura 2 horas, ¿no? Entonces es otro tipo de aprendizajes, son otro tipo de objetivos, entonces creo que me llevo mucho aprendizaje de haberlas escuchado a todas, con las preguntas también de las personas que están aquí. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y como han podido ver, ha sido un panel bastante rico, muy heterogéneo por la diferente experiencia que tiene cada una de ellas. Y para que no digan que solamente invitamos a mujeres, a chicas, el día de mañana no se pueden perder. Mañana tenemos el tema de tendencias en la virtualización de contenidos. Vamos a contar con la presencia de Mon Harvey desde Venezuela, Perú, Helkin Pulido, John Moreno desde México y desde Estados Unidos Alexander Salas, quienes nos van a compartir cuáles qué herramientas, qué metodologías, cuáles son estas tendencias mismas que se vienen en todo el tema de virtualización. Entonces, mañana a la misma hora los espero con mucho cariño y darles una muy buena experiencia en cuanto a eTalks aquí en Mayo Academy. Un abrazo a todos, que pasen muy buenas noches. Gracias. Bien, ya no estamos. Qué bonito salió. Ya no estamos al aire.